¿Te ha pasado que por más que intentes calmar tu mente, los pensamientos siguen corriendo como un río desbordado? Tal vez has vivido esas noches en las que la ansiedad no duerme y cada recuerdo, cada temor se repite como un eco que no cesa. Y al amanecer, en lugar de descanso, sientes una carga más pesada que antes. Si eso te suena familiar, quiero que sepas algo desde el inicio. No estás solo. No eres el único que libra esas batallas silenciosas por dentro. Y lo más importante, no tienes que seguir peleando con tus propias fuerzas. Hay un Dios que te ve, que te comprende incluso cuando tú mismo no logras entender lo que sientes. Un Dios que no te pide que seas invencible, sino que te acerques a Él tal como estás. Hoy quiero que recorramos juntos un mensaje que no es teoría, sino esperanza viva. Mientras avanzamos, te invito a que, con humildad y fe, susurres estas palabras: Señor, tú conoces mi mente inquieta. Hoy elijo descansar en ti. Confío en que tu presencia me sostendrá. Que este sea el comienzo de algo nuevo. No porque tú tengas todo resuelto, sino porque has decidido creer que Dios ya está obrando a tu favor. Número 1. Entrega tus cargas a quien puede con ellas. ¿Te ha pasado que te acuestas, pero no logras dormir porque tu mente no se apaga? Damos vueltas y vueltas, repasando lo que hicimos mal, lo que podría salir peor, o aquello que quizá nunca pase, pero que ya nos está robando la calma. A veces es el trabajo, otras veces la salud de alguien amado, o el futuro incierto, o simplemente ese agotamiento profundo que no se va. Y sin darnos cuenta, arrastramos un peso invisible día tras día, hasta que ya no podemos más. Pero la palabra nos ofrece una promesa clara y poderosa en el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. No dice que ignores tus problemas, no dice que reprimas lo que sientes. Dice que los eches, que los lances con decisión, como quien ya no quiere llevar ese peso ni un segundo más. Es un acto valiente, porque sí, hay una parte de nosotros que quiere tener el control, que piensa que si seguimos dándole vueltas, encontraremos la salida. Pero eso es una trampa. Mientras más tratamos de controlar, más se alimenta la ansiedad. Mientras más apretamos con nuestras propias fuerzas, más nos desgastamos. El verbo usado en el texto original hebreo habla de una acción enérgica, decidida. No es un suspiro resignado. Es un clamor del corazón que dice: Señor, ya no puedo más. Esto es tuyo. Confío en que tú puedes manejar lo que me está venciendo. Y aquí está la maravilla. Dios no solo recibe tu carga, Él también te sostiene a ti. Él no es un buzón donde depositas tus preocupaciones y te vas. No, Él camina contigo. Él te toma de la mano. Él te levanta cuando estás a punto de caer. Esa es la diferencia entre dejar las cargas en una idea y entregárselas a un Padre que te ama. Pero que ¿por qué si le entregamos nuestras cargas volvemos a tomarlas? Es como si después de orar dijéramos: aquí está, Señor. Pero al terminar nos las guardamos otra vez. Ese es un patrón mental. La ciencia ha confirmado que el cerebro tiende a repetir los mismos caminos de pensamiento. La preocupación se vuelve una costumbre. Pero aquí es donde entra la fe. Cada vez que eliges conscientemente confiar, estás construyendo un nuevo camino, uno que rompe el ciclo. Ahora bien, no toda preocupación es negativa. Hay una que nos mueve a actuar, a planificar, a proteger. Pero también hay otra que solo nos inmoviliza. Lo importante es preguntarse: ¿esto es algo que puedo resolver ahora o es algo que necesito soltar? Esa pregunta lo cambia todo. Cambia. Y recuerda, no estás llamado a luchar solo. Dios también actúa a través de las personas que te rodean. A veces responde tus oraciones con un abrazo, con alguien que te escucha, con una palabra de aliento en el momento justo. Pedir ayuda no es una señal de debilidad. Es un acto de humildad y sabiduría.
Pero muchas veces el orgullo se interpone. Esa voz interior que susurra: tú puedes solo, no molestes a nadie, sé fuerte. Pero déjame decirte algo con todo mi corazón. No fuiste creado para cargar solo con el peso del mundo. Hay uno que te ama y que puede con todo lo que tú ya no puedes. Solo tienes que abrirle el corazón. Hay momentos en la vida en los que pensamos que ser fuertes es cargar con todo solos, como si admitir que necesitamos ayuda fuera una señal de debilidad. Pero el verdadero valor, el verdadero coraje, está en reconocer cuándo es hora de soltar, de dejar que sea el Señor quien tome lo que pesa. No se trata de una única decisión, como si entregar nuestras cargas fuera un evento puntual. No, hermanos, es una práctica diaria, tan vital como el respirar o el alimentarse. Cada mañana debemos mirar dentro de nuestro corazón, examinar esa mochila invisible que llevamos a cuestas y preguntarnos: ¿esto me corresponde a mí? Y si la respuesta es no, entonces hay que ponerlo en manos de aquel que nunca se fatiga, que no se rinde, que permanece firme aun cuando todo lo demás se desmorona. Cuando damos ese paso de fe, cuando escogemos confiar en lugar de controlar, cuando optamos por descansar en vez de angustiarnos, algo maravilloso sucede. Nuestra paz se transforma en alabanza. En ese silencio interior estamos declarando: creo en ti, confío en que estás obrando, incluso si mis ojos no lo ven. Eso, mis queridos, es fe que respira, fe que camina, fe que habla sin palabras. Por eso, ahora quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundo. Imagina que llevas una mochila cargada de preocupaciones, de temores, de recuerdos pesados, y ahora, en este momento, déjala caer. Imagina cómo cae al suelo, suéltala. Y mientras haces ese que es esto, repite en tu corazón esta palabra de poder: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ora así: Señor, tú conoces lo que llevo por dentro, lo que no he podido decir, lo que me cuesta entregar. Hoy, por fe, lo pongo en tus manos. Ya no quiero llevarlo solo. Sosténme tú, enséñame a confiar, lléname de tu paz, porque sé que eres fiel. En el nombre de Jesús, amén. Camina hoy más liviano, no porque los problemas se hayan ido, sino porque no estás solo, porque hay un Dios que no solo lleva tus cargas, sino que te lleva a ti en sus brazos. Número 2, nuestra mente necesita aprender a habitar el presente. ¿Te ha pasado que abres los ojos por la mañana y ya estás en el día de mañana? Te levantas y tu cabeza corre. Las cuentas del próximo mes, los resultados médicos que aún no llegan, esa conversación pendiente que aún no ha ocurrido. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente y tu alma están allá, y tu paz también. Pero el Señor, en su sabiduría, nos habló de esto con una ternura tan grande. En Mateo 6:34 leemos: así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Jesús no nos dice eso con dureza, sino con compasión. Él ve nuestra mente, cansada de imaginar todo lo que podría salir mal, y nos dice: descansa, hijo mío, yo tengo el control. Vivir anticipando lo que viene tiene un costo. Nos desgasta el alma, nos roba la alegría de hoy. Porque preocuparnos no soluciona nada, pero sí nos quita la fuerza para enfrentar lo que verdaderamente tenemos delante. Y aquí hay un principio hermoso del reino. Dios no nos da todo lo que necesitamos para la semana entera en un solo día. Él reparte su gracia como el maná, día a día. Hoy, Él te da el pan justo, la paz justa, la fuerza justa. No es que seamos irresponsables, es que el diseño divino nos llama a vivir el momento presente. Cada día tiene su provisión, aunque a veces no la veamos de inmediato. Pero cuando dividimos nuestra mente
entre lo que pasa y lo que podría pasar. Perdemos la capacidad de actuar con claridad. Incluso la ciencia lo confirma. El cerebro no puede vivir en dos tiempos a la vez. O estamos aquí o estamos allá. No se puede estar en paz si el alma está amarrada al futuro. Y espiritualmente hay un solo lugar donde podemos encontrar al Señor: en el ahora. No en nuestros miedos, no en nuestras proyecciones mentales, sino aquí, donde estamos. A veces olvidamos que cuando Jesús dijo: no se preocupen por el mañana, no fue para cargarnos con más reglas. Fue una expresión de amor. Fue como si dijera: no te pongas sobre los hombros un peso que aún no existe. Déjame a mí el futuro. Tú camina conmigo hoy. Es una invitación llena de ternura, una puerta abierta hacia la libertad. Sí, cada día trae sus desafíos, pero también trae su propio milagro. Si permanecemos en el momento, atentos a su voz, descubriremos provisiones escondidas, regalos divinos que se revelan cuando no estamos distraídos. Porque muchas veces la ansiedad nace de una raíz de desconfianza. Creemos que si no lo controlamos ahora, las cosas no saldrán bien. Pero eso solo muestra que aún estamos aprendiendo a confiar. Porque cuando sabemos, de verdad sabemos, que Dios estará allí mañana como está hoy, dejamos de temer. La preocupación no es fe, es una falsa forma de preparación. No nos hace más sabios, nos hace más cansados. Eso no quiere decir que no pensemos en el mañana, sino que lo hagamos con sabiduría, no con angustia. Hay una diferencia entre planificar con fe y preocuparse con miedo. Lo primero trae orden, lo segundo, caos. Pero gracias al Señor, no estamos desarmados. Tenemos herramientas espirituales que nos ayudan a anclar el alma. Leer la palabra, orar con intención, incluso algo tan simple como respirar profundamente y decir: aquí estoy, Señor, aquí, en este momento, tú estás conmigo. Eso, queridos, es vivir con el corazón despierto. No es una moda pasajera, es una práctica sagrada. Es aprender a estar presentes delante de un Dios que siempre lo está. Jesús nos mostró un camino diferente al que solemos recorrer cuando la vida nos abruma. Él nos enseñó a mirar con atención lo que sí podemos hacer hoy. ¿Qué está en mis manos? ¿A quién puedo amar ahora mismo? ¿Qué decisión puedo tomar que esté bajo mi responsabilidad? Todo lo demás, lo que nos roba la paz y no podemos cambiar, pertenece a un espacio que solo podemos poner en manos del Señor. Y aquí viene algo que toca profundamente el alma. El descanso que Cristo nos ofrece no es un descanso pasivo. No es sentarse a esperar que todo se resuelva. Es un descanso activo, lleno de propósito, donde mente y corazón se enfocan completamente en el presente. Es ahí, en el ahora, donde podemos actuar, donde podemos obedecerle, donde el amor se vuelve acción y no solo intención. Número 3. La paz que viene de Dios no depende de lo que está pasando a tu alrededor. Imagínate a dos personas sentadas en la misma sala de espera. Las dos acaban de recibir una noticia que duele, un diagnóstico incierto, algo que despierta temor. Comparten el mismo lugar, la misma atmósfera cargada de tensión, el mismo futuro incierto. Pero una de ellas no puede con la ansiedad. Se mueve sin cesar, su respiración es rápida y su mente parece atrapada en una tormenta. La otra, sin embargo, está serena. No es que no comprenda la gravedad, es que dentro de ella habita algo más fuerte que el miedo. Incluso los médicos se sorprenden al verla, porque su calma descoloca. ¿Cómo puede alguien mantener la paz cuando todo a su alrededor se tambalea? La respuesta está en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. No se trata de una paz superficial como la que el mundo nos ofrece.
esa que solo existe cuando todo va bien. No, esta es una paz que va más allá de lo lógico, una paz que no se puede explicar con palabras, pero que transforma todo. Es la diferencia entre la paz que depende de que todo esté en su lugar y la paz que viene del cielo. Esa primera paz es frágil, se rompe ante la primera sacudida. Pero la otra, la que viene de Dios, no depende del entorno. Es una paz que brota de una fuente eterna. No es un esfuerzo humano, no nace de técnicas, ni de pensamientos positivos, ni siquiera de fortaleza emocional. Es espiritual. Es un don que solo puede ser recibido. Y cuando esa paz llega, no solo te acompaña, la Escritura dice que te guarda. Y esa palabra es poderosa. Es como si la paz de Dios fuera un guardián, un centinela puesto delante de tu corazón y de tu mente, impidiendo que el temor y la angustia entren sin freno. No es pasiva, es una fuerza viva que protege, que levanta una barrera contra la ansiedad, que mantiene tu interior firme, aunque todo afuera tiemble. Y no olvides dónde nace esa paz: en Cristo Jesús. No es un método, no está en nuestras circunstancias, es en Él donde hallamos reposo. Cuando vivimos en comunión con Él, su paz viene a vivir en nosotros, no como una meta que hay que alcanzar con esfuerzo, sino como una señal de que estamos caminando con Él. Ahora bien, ¿qué es lo que muchas veces nos impide experimentar esa paz? Muchas veces somos nosotros mismos, nuestras ideas equivocadas, la creencia de que todo depende de nosotros, esa costumbre de imaginarnos siempre el peor escenario, ese hábito de poner más atención en los problemas que en la presencia viva de Dios. Esos son los verdaderos obstáculos. A veces vivimos atrapados en una confusión de pensamientos, tratando de encontrar paz como si fuera un premio que se entrega cuando todo está en orden. Pero la verdad, hermanos, es que esa paz no llega porque todo se acomoda, sino porque decidimos confiar aun cuando no entendemos lo que está pasando. Y cuando tomamos esa decisión, algo comienza a cambiar. De repente, la calma que Dios pone en nuestro interior se convierte en un testimonio silencioso. Aquellos que nos rodean empiezan a ver que hay algo distinto. No siempre pueden explicarlo, pero lo sienten. Es como si en medio de la tormenta hubiera un faro encendido que no se apaga. Y esa luz, esa tranquilidad que no depende de las circunstancias, dice más que 1000 sermones. Es una predicación sin palabras, pero con un poder que solo viene de lo alto y no se queda en el alma solamente. Esa paz toca nuestro cuerpo. Cuando dejamos que el Señor nos cubra con su serenidad, el corazón se desacelera, los músculos se relajan, el sueño llega más profundo, los pensamientos se ordenan. Dios, en su ternura, no solo cuida nuestros pensamientos, también vela por nuestra salud. Aunque no siempre ocurre de inmediato, a veces esa paz viene como el mar en oleadas. Y hay días en que necesitamos recordarnos una y otra vez que seguimos seguros en sus manos, que no necesitamos tener todas las respuestas para descansar en Él. Es una entrega diaria, una práctica del alma, y cuando vivimos así, esa quietud se convierte en una declaración poderosa. Sin necesidad de levantar la voz, estamos diciendo: yo sé que Dios está en control, aquí mismo, ahora mismo, incluso en esto. Y esa fe nos sostiene. Número 4, aprende a orar en lugar de preocuparte. Muchas veces nos angustiamos tanto que sin darnos cuenta estamos meditando, pero no en la palabra, sino en nuestros temores. Porque eso es la preocupación, una especie de oración al revés. Le damos vueltas a lo que podría salir mal, lo analizamos, lo agrandamos, lo revivimos, y en ese proceso alimentamos la ansiedad como quien echa leña al fuego. Es como si tuviéramos una conversación constante, pero no con nuestro Padre, sino con nuestros miedos.
Pero ahí, en medio de esa lucha, aparece una voz clara, como un susurro firme del Señor en Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No es una corrección severa, es un camino de salida. Es como si Dios nos tomara de la mano y nos dijera: hijo, por aquí encuentras la paz. No se trata de negar lo que sentimos, sino de saber qué hacer con eso que sentimos. Porque la preocupación nos desgasta, pero la oración nos renueva. La preocupación nos encierra en un cuarto sin ventanas, pero la oración abre las cortinas y deja entrar la luz. ¿Y por qué parece tan sencillo preocuparnos y tan difícil orar? Porque la preocupación nos engaña, nos hace sentir que estamos haciendo algo útil, como si repetir el problema una y otra vez fuera prepararnos mejor. Pero no es así. Solo estamos gastando energía en una dirección equivocada. Es como pedalear en una bicicleta fija, mucho esfuerzo, ningún avance. Ahí es donde entra ese mandato liberador: no se inquieten por nada. No es que Jesús espere que vivamos como si los problemas no existieran. Es que nos invita a cambiar de rumbo, a dejar la ansiedad para abrazar la oración. Y cuando tomamos esa decisión, todo empieza a cambiar. Porque la oración nos saca del centro, nos recuerda que no estamos solos, que hay un Dios que reina, que escucha, que se interesa. Pero orar no es solo decir: ayúdame, Señor, y seguir igual. Pablo habla de 3 maneras de acercarnos: oración, ruego y petición. En el idioma original, cada palabra tiene un matiz. La oración es comunión, es estar con Dios. El ruego es clamor desde lo profundo, es mostrarnos vulnerables. La petición es claridad, decirle al Señor: esto es lo que me pesa, esto es lo que me duele, esto no sé cómo manejarlo. Y justo después viene la gratitud, porque agradecer no es un adorno, es esencial. Cambia el tono, transforma la actitud. Cuando damos gracias, aunque sea por lo más pequeño, estamos diciendo: Dios, tú ya has sido fiel antes y sé que lo serás otra vez. Y no lo digo solo como pastor, lo dice también la ciencia. La gratitud activa zonas del cerebro que reducen la ansiedad. Es una medicina para el alma, pero también para la mente. Cuando damos gracias, renovamos nuestra manera de pensar, cambiamos de frecuencia, sintonizamos esperanza. Y lo más hermoso es que no tenemos que hacerlo solos. Cuando una comunidad se une en oración, hay una fuerza que supera cualquier temor que uno pueda cargar por sí solo. Cuando abrimos nuestro corazón en oración y compartimos aquello que nos pesa con un hermano o una hermana en la fe, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. No es magia, es la obra del Espíritu Santo moviéndose en medio de la comunión. Esa carga que parecía insoportable empieza a disminuir. Sentimos un alivio profundo en el alma, porque el Señor no solo escucha nuestras súplicas, sino que también actúa a través de la comunidad. Si hacemos de esto una práctica constante, nuestra vida empieza a transformarse. La oración diaria no es solo un acto de fe, es también un ejercicio que va moldeando nuestra manera de pensar. Ya no reaccionamos como antes, ya no caemos tan fácilmente en la angustia. Nuestro cerebro aprende un nuevo camino, se forma un reflejo de paz, un estilo de vida que descansa en Dios. Y quiero que guardes esto con firmeza. Cuando llevas tu preocupación al Señor en oración, no estás evadiendo la realidad, no estás renunciando a tu responsabilidad. Es todo lo contrario, es una acción poderosa, una decisión valiente. Es decirle al Señor: yo reconozco mis límites, sé que hay cosas que escapan de mis manos, pero tú puedes. Yo me ocuparé de lo que me toca y lo demás te lo confío a ti. Así que te invito a hacerlo
ahora mismo. Piensa en eso que más te inquieta. No hagas una lista larga. Solo una cosa, ponle nombre, escríbelo si eso te ayuda. Luego, conviértelo en una oración sencilla, pero sincera. Señor, esto me angustia. Te pido que intervengas, que me muestres si hay algo que debo hacer, y si no, que me des paz para esperar en ti. Después da gracias. Gracias porque no me dejas solo. Gracias por todo lo que ya has hecho. Gracias porque estás a mi lado. Y por último, suelta. Respira profundamente, como quien entrega un peso a unas manos más fuertes. Y di desde lo profundo de tu corazón: Señor, esto ya no es solo mío, está en tus manos. Tal vez la paz no llegue de inmediato, pero llegará, porque cada vez que eliges orar en vez de preocuparte, estás abriendo una ventana por la cual la presencia de Dios entra en tu vida, en tu mente, en tu alma, en tu día a día. Número 5, deja de aferrarte a un control que no te corresponde. Miguel era un hombre brillante, gerente de una gran empresa. Todo lo hacía bien, tenía planes para todo, incluso para lo que no podía prever. Siempre un paso adelante, siempre preparado. Pero detrás de esa fachada impecable había un cansancio que no se veía. Cada pequeño error le dolía como si fuera una derrota personal. Cada cambio inesperado lo vivía como un fracaso. Hasta que un día su cuerpo no aguantó más, colapsó. Y ahí, en medio de una sala de urgencias, mientras su mente corría buscando soluciones, se dio cuenta de que no podía controlar nada. En ese silencio forzado, por primera vez en mucho tiempo, escuchó claramente la promesa del Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26, versículo 3. Ese versículo no es solo una frase bonita, es un ancla, es una fórmula de vida y también un espejo. Porque muchas veces lo que nos roba la paz no es lo que sucede, sino nuestra necesidad de controlarlo todo. El deseo de control se disfraza de responsabilidad, de cuidado, incluso de liderazgo, pero a veces no es más que miedo. Miedo a que las cosas salgan mal, miedo a no ser necesarios, miedo a fallar. Y cuando ese miedo se hace costumbre, se convierte en una adicción. La adicción a controlar cada detalle, cada escenario, cada resultado. Pero en lugar de darnos seguridad, nos consume. Lo que intentamos dominar termina dominándonos. Y aquí es donde la palabra de Dios nos muestra un camino distinto. El texto original no dice que pensemos en Dios de vez en cuando. Habla de una mente apoyada, afirmada, estable, como una columna que permanece firme en medio del viento. No se trata de acordarnos de Dios al final del día. Es construir un modo de pensar donde Él es el inicio de todo, donde su presencia no es un pensamiento fugaz, sino el cimiento sobre el que todo se edifica. Y eso requiere esfuerzo. No sucede sin intención. Nuestra mente, por naturaleza, se dispersa, se inquieta, salta de un temor a otro. Por eso hay que entrenarla. Volver una y otra vez al lugar de confianza, repetirnos: esto no está en mis manos, esto se lo entrego al Señor, Él está aquí, Él ve más allá. Esa repetición cambia nuestro interior, porque cuando fijamos la mente en Dios, también cambia nuestro enfoque. Ya no vemos la vida como una batalla donde todo depende de nosotros. Empezamos a ver al Señor como el Rey que ya venció. Y la paz llega no porque todo se resolvió, sino porque confiamos en quien tiene el control. Y mira bien lo que dice el versículo: no que Dios nos dará paz, sino que nos guardará en paz. Es muy distinto. Significa que la paz no es una emoción que va y viene, es una custodia divina. Es el Señor vigilando nuestro corazón, asegurándose de que el temor no tome las riendas, de que la ansiedad no decida por nosotros, de que el alma permanezca firme aunque el mundo se agite.
Pero para vivir eso hace falta valentía. Hay que preguntarse con sinceridad: ¿qué estoy intentando controlar que en realidad no me corresponde? ¿Qué estoy aferrando con fuerza cuando debería dejarlo en manos de Dios? A veces es una persona, otras veces un resultado, otras es una imagen que queremos mantener ante los demás. Pero todo eso puede convertirse en una carga que nos esclaviza. Y aquí está la clave: soltar el control no es abandonar la responsabilidad, es actuar con sabiduría, es saber hasta dónde llega mi parte y dónde empieza la de Dios. Nuestra tarea es actuar con excelencia, pero el resultado, ese le pertenece al Señor. Confiar no es un sentimiento pasajero, es una decisión firme. A veces no lo sentimos, pero aún así podemos decir: Señor, hoy también decido confiar. Y esa decisión, repetida día tras día, va sanando el alma. Nos devuelve la paz, la claridad, el equilibrio que tanto anhelamos. Porque cuando soltamos, no perdemos. Al contrario, ganamos libertad. Entramos en ese misterio divino, donde cuanto más soltamos, más eficaces nos volvemos. Porque dejamos de luchar en vano y comenzamos a actuar desde la serenidad, guiados por Dios, con un corazón en armonía con su voluntad. Número 6. Imagina por un momento que tu mente es como un campo fértil, preparado por el Señor mismo. Cada idea que permites entrar, cada pensamiento que acaricias, es como una semilla que lanzas sobre esa tierra. Algunas semillas traen vida, esperanza, aliento. Otras, sin embargo, arrastran consigo sombras de temor, juicio y desesperanza. Lo cierto es que día tras día, sin darnos plena cuenta, vamos sembrando según lo que elegimos mirar, escuchar, repetir o compartir. Lo que dejamos que se aloje en nuestra mente no pasa desapercibido, se manifiesta en el alma. Así como nadie esperaría cosechar trigo si solo ha sembrado espinos, tampoco podemos esperar paz si nuestra mente se alimenta de ruidos vacíos, comparaciones hirientes, palabras amargas o noticias desalentadoras. El apóstol Pablo nos dejó una guía preciosa en Filipenses 4:8, cuando dijo: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. No es un consejo liviano, amigos, es un llamado urgente. Lo que dejamos morar en nuestros pensamientos terminará moldeando lo que somos, nuestras emociones, nuestras elecciones, incluso nuestra relación con Dios. Así como un jardín no florece por sí solo, nuestra mente necesita cuidado constante. Si no la cultivamos con intención, las malas hierbas, la crítica, el miedo, la culpa, aparecen solas. Vivimos en un mundo donde las voces se multiplican y la información nos bombardea. Nuestra atención, hoy más que nunca, se ha vuelto un tesoro. Porque lo que miras, eso crece. La ciencia moderna incluso lo confirma. Repetir un pensamiento fortalece su camino en el cerebro. Y si no estamos atentos, acabamos haciendo de la ansiedad un hábito, de la duda una identidad, del juicio una costumbre. Pablo no usó la palabra consideren al azar. En su idioma original implica ponderar, examinar, discernir. No es pasividad, es intencionalidad. Es detenerse y preguntarse: ¿esto que estoy pensando refleja la verdad? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? 8 preguntas que pueden transformar nuestra manera de pensar. Porque si no pasa el filtro divino, ¿por qué permitirle entrada? Reflexionemos juntos. Lo verdadero nos devuelve al presente, nos libra de temores imaginarios. Lo respetable nos levanta la vista hacia lo noble. Lo justo nos ancla a lo recto, aunque cueste. Lo puro limpia el corazón. Lo amable nos recuerda que aún hay luz en medio del quebranto. Lo digno de admiración nos inspira. Lo excelente nos impulsa
a dar lo mejor de nosotros. Lo que merece elogio nos enseña a celebrar lo bueno. Pero, seamos sinceros, muchas veces lo que ocupa nuestra mente no cumple con ninguno de esos principios. Escuchamos noticias que siembran miedo, leemos redes que despiertan envidia, participamos en conversaciones que solo traen queja y repasamos heridas antiguas como si el repetirlas pudiera sanarlas. Todo eso, queridos, va dejando huella, y esa dieta mental, con el tiempo, debilita la fe, empaña la esperanza, enturbia nuestra visión. Por eso necesitamos detenernos y examinar qué estoy permitiendo entrar cada día, a quién le estoy dando mis oídos, qué pensamientos estoy dejando que hagan morada en mí. Cada uno de ellos tiene peso, tiene influencia. No exageramos al decirlo, porque lo espiritual es real y también lo emocional y lo práctico. La buena noticia es que hay un camino de regreso. Podemos detener un pensamiento que no edifica y decir: esto no viene del Señor, no lo necesito. Podemos reemplazarlo. Podemos llenar la mente con la palabra, con alabanzas, con verdades que nos eleven. Podemos bendecir en lugar de criticar, agradecer en lugar de quejarnos. Y con el tiempo, esa nueva siembra empieza a echar raíces. Lo que pensamos cambia. Pero no solo eso, cambia nuestro sentir, cambia nuestra actitud, cambia lo que ofrecemos a quienes nos rodean. Porque nuestros pensamientos se filtran en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestro trato con los demás. Cuando nutrimos la mente con lo bueno, toda nuestra vida florece. Y aquí está el centro del mensaje. Cuidar lo que pensamos es también una forma de adorar. No es solo un ejercicio mental, es un acto espiritual. Es decirle al Señor: Padre, quiero ver como tú ves, pensar como tú piensas, sentir lo que tú sientes, que mis pensamientos reflejen tu amor. Número 7. Hay momentos en la vida en los que el alma se detiene no porque falten oportunidades, sino porque el miedo se ha disfrazado de sensatez. Así le sucedía a Daniel, un joven brillante, lleno de ideas, con puertas abiertas a su alrededor, y sin embargo no caminaba por ninguna. Rechazaba propuestas, postergaba decisiones, esquivaba retos. Decía que era prudente, que estaba esperando el tiempo de Dios. Pero un día, su mentor, con mirada compasiva pero firme, le habló al corazón: lo que tú llamas estrategia no es otra cosa que temor vestido con palabras bonitas. Y ahí Daniel despertó. Comprendió que no era la falta de oportunidades lo que lo tenía estancado, sino el miedo que se había instalado en su interior y que, sin darse cuenta, había empezado a hablar por él. Aún más grave, ese miedo estaba moldeando su fe, haciéndole creer que si sentía temor, entonces debía quedarse quieto, como si el miedo fuera una orden divina de detenerse. Pero eso no es lo que dice el Señor. En Isaías, Dios nos habla con la ternura de un padre y la firmeza de un rey. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta no es una frase para adornar la pared, es una promesa viva. Es un llamado claro a reconocer que el miedo no tiene la última palabra. No todo temor es malo. Hay un tipo de cuidado sabio que viene de lo alto, que nos guarda y nos ayuda a discernir. Pero ese otro miedo, el que paraliza, el que susurra mentiras al oído, el que encierra el alma y la llena de dudas, ese no proviene de nuestro Dios. La Escritura lo aclara con poder en 2 Timoteo 1:7, cuando declara que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo que nos detiene no es parte del plan de Dios, es una sombra que intenta confundirnos. Y el Señor no nos deja solos frente a ella.
Su primer remedio no es una técnica ni un ritual, es su presencia. Yo estoy contigo. Qué frase tan poderosa. ¿Cuántas veces la escuchamos sin detenernos a contemplar su profundidad? No es un consuelo emocional, es una verdad teológica. Si Dios está con nosotros, no caminamos a ciegas, no luchamos solos, no enfrentamos el mañana por nuestra cuenta. El Creador del cielo y de la tierra está de nuestro lado. Eso transforma el volumen de nuestros temores. Y luego dice algo aún más íntimo: yo soy tu Dios. No cualquier Dios, tu Dios, cercano, presente, fiel. Lo que creemos sobre quién es Dios afecta directamente la manera en que enfrentamos la vida. Si lo vemos como lejano o impasible, el miedo crece. Pero si lo conocemos como aquel que no falla, que no se aleja, que nunca pierde el control, entonces el corazón se serena. Y a esa verdad le siguen 3 promesas que son bálsamo para el alma cansada. Te fortaleceré cuando sientas que las fuerzas no alcanzan. Te ayudaré cuando no sepas por dónde comenzar. Te sostendré cuando el peso sea demasiado y sientas que vas a caer. El Señor no se limita a decirnos que no tengamos miedo. Él se involucra, actúa, nos abraza con su diestra victoriosa. Esa mano, símbolo de poder en toda la Biblia, es la misma que dividió el mar, que venció gigantes, que sanó a los que sufrían, que levantó a Jesús de entre los muertos. Esa misma mano es la que hoy te sostiene a ti. Pero para enfrentar el miedo hay que saber cómo habla. Porque rara vez se presenta como tengo miedo. No. A menudo usa otras frases. ¿Y si sale mal? Nunca lo he logrado. Ya es tarde para mí. No estoy preparado. Son pensamientos que nacen de heridas, de fracasos pasados, de mentiras que hemos creído. Y aunque suenen razonables, no son verdaderos. A veces incluso el miedo se disfraza de madurez. Decimos que estamos siendo realistas, cuando en realidad estamos dejando que el temor dicte nuestras decisiones. Y claro, la prudencia es valiosa, pero cuando se convierte en excusa para no avanzar, deja de ser virtud. Es miedo disfrazado. Y la salida es esta: comenzar a caminar, aunque sea con pasos pequeños. Cada vez que das un paso de fe, mientras el miedo grita, estás fortaleciendo tu espíritu. Estás diciendo con tu vida: confío más en el Señor que en mis temores. Eso genera algo hermoso en ti: más valor, más confianza, más libertad. Y no lo haces solo. Dios ha puesto a tu alrededor una familia espiritual, personas que oran contigo, que te recuerdan quién eres cuando olvidas, que te impulsan con ternura cuando estás a punto de retroceder. Y tu valentía, créeme, también es una luz para otros. Cuando enfrentas tus temores, otros observan. Y en ese acto sencillo de avanzar, tu historia se transforma en señal de esperanza para alguien más. Tu paso se convierte en sendero para otro. Por eso, quiero invitarte ahora a hacer algo. Busca ese miedo profundo, no el superficial, sino el que lleva tiempo escondido. Nómbralo, reconócelo. Y luego responde con la palabra. Di con firmeza: no temeré, porque Dios está conmigo. No me angustiaré, porque Él es mi Dios. Él me fortalece, me ayuda y me sostiene con su diestra victoriosa. Y después de decirlo, da un paso, uno real. Haz eso que el miedo te había impedido hacer, no porque el temor haya desaparecido, sino porque sabes quién va a tu lado. Número 8. Hay momentos en la vida en que el alma se siente como si caminara por un camino interminable, como una persona que cruza un aeropuerto inmenso, cargando una maleta en cada mano, otra en la espalda y aún 2 más arrastradas detrás de sí. El rostro, marcado por el cansancio, refleja una lucha silenciosa. A su alrededor, voces anuncian ayuda gratuita para quienes no pueden más con su equipaje. Pero él no escucha, no se detiene. Insiste en seguir adelante solo hasta que inevitablemente cae rendido.
¿Cuántos de nosotros vivimos así? Arrastrando culpas del ayer, expectativas que nos imponen los demás, dolores que nunca sanaron y deberes que parecen no tener fin. Todo en silencio, todo en soledad. Hasta que, en medio de ese peso invisible, una voz nos llama suavemente: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11, 28, 30. No es un grito, no es una orden, es una invitación. Y lo maravilloso es que no excluye a nadie. Jesús no pregunta por tu pasado ni por tus fallas. Su llamado no discrimina por edad, por historia, por errores. Es un llamado a todos. Pero aunque está abierto a todos, transforma solamente al que responde. Porque el descanso que Cristo ofrece no se impone, se acepta. Jesús, como el buen pastor, conoce exactamente el estado de nuestra alma. Él sabe que hay un cansancio más profundo que el físico. Hay un agotamiento del corazón, de la mente, del espíritu. Y no nos señala con juicio, nos mira con ternura, con comprensión, y nos ofrece un descanso que no se encuentra en ningún otro lugar. Ahora bien, aquí ocurre algo que puede parecer contradictorio. Uno pensaría que para descansar hay que soltarlo todo, pero Jesús nos dice: carguen con mi yugo. ¿Cómo puede un nuevo yugo traer alivio? Porque no es cualquier yugo, es el suyo. Es un yugo que no oprime ni ahoga, es suave, es ligero, es un modo distinto de vivir. No significa llevar más, sino llevar de otro modo. El mismo camino, sí, pero con otra fuerza, con otro ritmo, con otro sentido y sobre todo con otra compañía. Y ese yugo no se comprende desde la distancia, se entiende caminando con él. Aprendan de mí, dice Jesús. El descanso no es un lugar que se alcanza, sino una relación que se cultiva. No es una técnica que se aplica, es una manera de vivir que se aprende. Pero no se aprende con esfuerzo humano, sino al observar al Maestro. Al ver cómo Él enfrentaba los días, cómo respondía con mansedumbre, con humildad, con confianza en el Padre. Porque ese es el carácter del príncipe de paz. Jesús no levanta la voz, no exige méritos, no impone condiciones. Su descanso no se compra, se recibe. Pero para recibirlo hay que soltar los yugos que venimos cargando, porque todos llevamos alguno. Algunos, el del perfeccionismo, donde nunca es suficiente. Otros, el de la necesidad de agradar, donde cada paso depende de la aprobación ajena. Otros más, el del miedo, el del orgullo, el del tener. Todos nos prometen alivio, pero terminan robándonos la paz. En cambio, el descanso que Jesús ofrece va más allá de una buena noche de sueño. Es una paz profunda que penetra el alma, que calma el torbellino interior. Es poder respirar aún en medio de la tormenta. Es volver a sonreír, a confiar, a vivir sin estar a la defensiva. Pero ese descanso requiere un intercambio, dejar a un lado lo que nunca debimos cargar y recibir de Él lo que fue hecho a nuestra medida. No como un acto simbólico, sino como una práctica diaria. Pregúntate hoy: ¿qué estoy cargando que no me corresponde? ¿Qué puedo dejar a los pies de Cristo ahora mismo? Y hazlo cada día. Pero esto requiere humildad, porque lo que más nos impide descansar es el orgullo. Esa voz interior que dice: yo puedo solo, tengo que demostrar que soy fuerte. Pero la verdad es que no podemos. Y lo más hermoso es que Jesús nunca nos pidió que pudiéramos. Él solo nos pidió que fuéramos a Él. Y cuando damos ese paso, el descanso se vuelve un testimonio. En un mundo acelerado, alguien que camina en paz se convierte en señal de otra realidad. Es un reflejo visible de un reino invisible. Y aún más, ese descanso no es un respiro pasajero, es una restauración, es regresar al diseño que Dios pensó desde el principio. Porque desde la creación misma, el descanso fue parte del plan divino. No como premio por el trabajo,
sino como un ritmo sagrado. Jesús no solo nos alivia el peso, nos devuelve el equilibrio, la paz interior. Y ahora quiero invitarte a hacer algo simbólico. Cierra tus ojos. Piensa en esas cargas que te abruman, nómbralas, siente su peso y ahora imagina que las colocas una por una a los pies de Jesús. Respira y abre tus manos para recibir el yugo que Él preparó para ti. Ligero, suave, hecho con amor. Dile con sinceridad: Señor Jesús, estoy cansado. Reconozco que he tratado de cargar demasiado por mi cuenta. Hoy acepto tu invitación. Te entrego mis cargas. Recibo tu yugo. Enséñame a caminar contigo, a tu paso, con tu paz. Amén. Recuerda siempre que el descanso no es un evento que ocurre una vez. Es una relación que se renueva día a día. Ese descanso en Cristo está disponible hoy y cada día. Número 9. Hay momentos en la vida en que sentimos que todo dentro de nosotros se ralentiza, como si algo no estuviera funcionando bien. Imagina por un instante que tu teléfono comienza a fallar. Se vuelve lento, las aplicaciones se congelan, nada responde como antes. Entonces piensas: tal vez si cargo más archivos, si instalo más aplicaciones, mejorará. Pero no mejora. Al contrario, empeora. Y un día, alguien te dice algo que cambia tu perspectiva. El problema no es lo que agregas, es que nunca actualizaste el sistema. Así es también con nuestra mente. Vivimos rodeados de voces que nos dicen qué pensar, qué desear, qué temer. Y en medio de ese ruido intentamos agregar más libros, más consejos, más datos. Pero el alma no necesita estar más llena de información. Lo que necesita es ser renovada. Hay una diferencia profunda entre acumular conocimiento y experimentar transformación. La palabra de Dios lo dice de manera directa en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos advierte que hay un molde en este mundo, un patrón de pensamiento que no es neutral. Ese molde promueve la prisa, la comparación, la autosuficiencia, el temor y la distracción constante. Y si no permitimos que Dios renueve nuestra mente, terminamos adoptando ese molde, aun cuando decimos que creemos en él. La palabra original que Pablo usa para renovación es anakainosis, y no se refiere a una simple limpieza superficial. No es pintar una pared vieja, es una transformación total, como reformar una casa antigua desde sus cimientos. Es derribar muros, reemplazar estructuras rotas, hacer espacio para lo nuevo que Dios quiere construir. Y este proceso no ocurre de la noche a la mañana. No es instantáneo, es progresivo, como el trabajo lento pero constante de un alfarero que moldea el barro. No basta con conocer la verdad de las Escrituras. Hay que permitir que esa verdad reescriba nuestros pensamientos. Que el Espíritu Santo sustituya nuestras mentiras internas con la voz de Dios. Que nos desconecte de los relatos falsos y nos conecte con la verdad eterna. Nuestra mente es el terreno donde se libra la batalla más grande. Ahí comienza todo, lo que creemos, lo que tememos, lo que esperamos. Queremos paz, queremos actuar con fe, tomar decisiones sabias, pero lo intentamos con una mente agotada, saturada por ideas que no vienen de Dios. Y así no se puede avanzar. La transformación espiritual genuina empieza con la renovación de la mente. Mira lo que dice el versículo: para que comprobéis. No dice que vas a entender la voluntad de Dios por estudiar más, o por pedir señales, o por esforzarte. Dice que la vas a experimentar cuando tu mente haya sido renovada. Es entonces cuando tus oídos espirituales se abren, cuando ves con claridad, no por arte de magia, sino porque estás en sintonía con el corazón del Padre. Pero claro, hay barreras. A veces nos aferramos al control.
Nos cuesta soltar pensamientos que, aunque nos lastiman, nos resultan familiares. Tenemos miedo al cambio. La mente se apega a lo conocido, incluso si nos hiere. Y además, estamos tan acostumbrados a la estimulación constante que nos cuesta quedarnos en silencio ante Dios. Pero es en ese silencio donde ocurre la renovación, no en medio del ruido, sino en la quietud. Y es importante entender esto. Renovar la mente no significa saber más Biblia. De hecho, saber mucho y no vivirlo puede llevar a mayor frustración. Conoces lo que deberías pensar, pero tu mente sigue andando en piloto automático. La clave está en pasar del conocimiento a la acción, en detenerte, reconocer un pensamiento que no viene de Dios y reemplazarlo activamente por una verdad que sí refleja su carácter. Para eso necesitamos herramientas. La meditación en la palabra, no una lectura rápida, sino quedarnos en un versículo hasta que nos hable al corazón. La adoración, porque lo que adoramos transforma nuestra forma de pensar. El ayuno digital, para acallar tantas voces externas y volver a escuchar la única voz que importa. La comunidad espiritual auténtica, porque no estamos llamados a renovarnos en soledad. Dios usa a otros para edificarnos. Y este camino de renovación no se trata de convertirnos en otra persona, sino de volver a ser quienes realmente fuimos creados para ser. La mente renovada nos reconecta con nuestra verdadera identidad, la que el mundo intentó desdibujar. El enemigo quiere que te conformes, pero Dios quiere que seas transformado. Y todo comienza con lo que eliges pensar. Te invito ahora a hacer algo sencillo, pero poderoso. Identifica un pensamiento que sabes que no está alineado con la verdad de Dios. Tal vez es no soy suficiente, o todo saldrá mal, o siempre fracaso. Luego busca una verdad bíblica que lo enfrente. Como por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Medita en esa verdad. Escríbela, repítela y comprométete esta semana a practicar ese intercambio cada día. No para acumular más datos, sino para vivir una transformación verdadera. Porque tu mente no fue diseñada para repetir viejos patrones. Fue hecha para reflejar la mente de Cristo. Y eso, querido hermano, lo cambia todo. Número 10. Hay momentos en la vida en los que sentimos que debemos estar en todas partes, haciendo todo, sin fallar jamás. Así era Laura, una mujer entregada, con un empleo que no daba tregua, 2 niños pequeños que necesitaban su atención constante, un matrimonio al que deseaba cuidar con amor, padres mayores que requerían de su presencia y amigas que esperaban que siempre estuviera disponible. Desde fuera, todo parecía en orden, pero por dentro, su alma se estaba quebrando. Su sonrisa escondía un cansancio profundo, una sensación de insuficiencia que la consumía poco a poco. Ella quería ser perfecta en cada responsabilidad, pero su cuerpo no pudo más. Un día simplemente se quebró. Fue entonces, en medio de esa debilidad, que descubrió una verdad poderosa que cambió su manera de vivir. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3. No es solo poesía antigua, hermanos, es el susurro del Espíritu a nuestras almas agitadas. Dios no nos hizo para vivir corriendo sin pausa, tratando de dar fruto en cada rincón al mismo tiempo. Él, en su infinita sabiduría, tejió el tiempo en ciclos, en estaciones. No podemos forzar la primavera en pleno invierno. No podemos exigirnos florecer cuando Él nos está llamando a enraizarnos. Aceptar esto no es rendirse, es liberarse, es descansar en la certeza de que no tengo que abarcarlo todo, que no soy llamado a ser para todos, todo el tiempo. Es entender que puedo estar sembrando en un área de mi vida, mientras en otra estoy cosechando, que hay momentos para llorar
y también para reír, tiempos para construir con fuerza y tiempos para guardar silencio y esperar. Cuando nos resistimos a los ritmos de Dios, el alma se cansa, pero cuando aprendemos a fluir con su dirección, hallamos descanso. El pasaje de Eclesiastés nos habla de pares que parecen opuestos: nacer y morir, buscar y dejar de buscar, edificar y derribar. Y sin embargo, no hay contradicción, hay armonía, porque así es la vida con Dios, no una línea recta, sino una melodía que se despliega en compases. Nos desgastamos cuando tratamos de cosechar sin haber sembrado, cuando intentamos brillar en un tiempo de sombra, cuando nos exigimos ser productivos en una temporada de reposo. Dios no nos pide eso. Él nos invita a detenernos, a mirar el cielo y preguntarle: ¿qué quieres que haga en este momento, Señor? Hay temporadas que parecen improductivas, pero son preciosas, porque en ellas Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser. Nos forma, nos pule, nos fortalece. A veces nos aparta del bullicio para restaurar lo que otros no ven. Y cuando menos lo esperamos, nos mueve, nos impulsa, nos saca de donde ya nos habíamos acomodado. Nuestro desafío es confiar en que Él sabe lo que hace, que cada ritmo tiene sentido, que cada etapa tiene propósito. El mundo nos impone la presión del siempre, siempre ocupados, siempre disponibles, siempre rindiendo al máximo. Pero ni siquiera nuestro Creador hizo todo de una vez. Él trabajó 6 días y el séptimo descansó, no por necesidad, sino para mostrarnos un camino, una pauta divina. Hasta la tierra necesita reposar para dar buen fruto. ¿Y tú no necesitas también un tiempo para detenerte? No se trata de lograr un equilibrio perfecto, como si todo tuviera que estar nivelado. Se trata de vivir en sintonía con la estación en la que estás. La armonía no es que todo pese igual, sino que cada parte suene cuando le corresponde, como en una sinfonía. Algunos días tocarás fuerte, otros solo acompañarás. Y está bien así. Dios también nos da señales de que algo está cambiando. A veces sentimos una incomodidad que no podemos explicar. Otras veces una puerta se cierra sin previo aviso o llega una oportunidad que no esperábamos. Pero nos cuesta soltar lo anterior, ¿verdad? Queremos que lo nuevo se parezca a lo que ya conocemos. Sin embargo, cada estación tiene su propio tono, su propia belleza, su propia forma de bendecirnos. Y todo eso requiere paciencia, porque Dios no tiene prisa. Él obra con propósito, no con apuro. Puede parecer lento a nuestros ojos, pero nunca se equivoca. Aprender a esperar el momento oportuno es una señal de madurez espiritual. Así que hoy, querido hermano, querida hermana, te invito a hacer una pausa. Respira. Pregúntate con sinceridad: ¿en qué etapa de mi vida me encuentro? ¿Estoy sembrando o estoy cosechando? ¿Estoy en tiempo de expansión o de recogimiento? ¿Estoy resistiendo la temporada o caminando en fe dentro de ella? Y luego, haz esta oración: Señor, muéstrame en qué tiempo estoy. Dame sabiduría para entenderlo, humildad para aceptarlo y fortaleza para vivirlo contigo. Ayúdame a dejar de pelear contra tu ritmo y a caminar contigo paso a paso. Y después de orar, haz un compromiso. Ajusta tus expectativas. Deja de mirar el calendario de los demás. Vive el ritmo de Dios para ti. Porque cuando caminas a su paso, la paz vuelve, las fuerzas renacen y todo, absolutamente todo, encuentra su lugar. Número 11, Lucía era de esas personas admiradas por todos. Inteligente, eficiente, siempre con la palabra justa y el paso firme. Había construido su vida sobre la base del esfuerzo y el control. Nunca permitía que se le notara el cansancio ni el temor. Pensaba que su valor dependía de su capacidad para mantenerse fuerte. Pero un día
Mientras hablaba ante una sala llena de colegas, algo dentro de ella se quebró. Su respiración se volvió agitada, la vista se le nubló y sus manos comenzaron a temblar. Una crisis de ansiedad pública, inesperada. Para ella fue como si el mundo se le viniera abajo. Pero ese momento, que parecía ser el más humillante de su vida, fue también el umbral de algo nuevo. Por primera vez, comprendió que no tenía que sostenerlo todo, sino dejarse sostener. Fue entonces cuando estas palabras de Dios tomaron vida en su interior. Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. No era simplemente un consuelo, era una revelación. Vivimos en una sociedad que nos dice que debemos ser invencibles, que no hay espacio para el error ni para la flaqueza. Pero el Señor obra en otra dirección. Él no exige que llegues entero. Él se acerca cuando estás roto. Él no busca tu fuerza, se mueve con poder en medio de tu fragilidad. Pablo también suplicó que se le quitara aquello que lo afligía. 3 veces pidió alivio, y la respuesta de Dios no fue lo que él esperaba. No fue un sí, pero no fue por indiferencia, fue porque había un propósito más alto. Aquel aguijón, ese límite doloroso, se convirtió en el escenario donde la gloria de Cristo podía ser vista con claridad. No siempre Dios remueve la espina, pero siempre promete que su gracia bastará. No es una resignación, es una promesa firme. No necesitas tenerlo todo en orden para descansar. Solo necesitas recibir lo que Él quiere darte. Esa gracia no es un concepto, es una presencia viva, es un sostén real que llega cuando nuestras fuerzas fallan. Pablo no solo aceptó su debilidad, la abrazó. Por eso me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es una transformación profunda, pasar de esconder lo que duele a reconocerlo sin temor. Porque cuando reconocemos que no podemos, Dios actúa. En ese espacio donde ya no llegamos, Él llega. Y eso cambia incluso nuestra manera de pensar. El perfeccionismo, esa carga silenciosa que muchos llevamos, se convierte en una trampa que nos aleja de la paz. Pretender tenerlo todo bajo control, nunca fallar, siempre responder, cansa. Pero cuando soltamos ese peso, cuando ya no intentamos controlar cada emoción, cada pensamiento, cada reacción, algo nuevo sucede. Entonces la mente puede descansar. Aún la ciencia lo confirma. Cuando dejamos de pelear por el control, se activan en el cerebro procesos de restauración, lo que la neurociencia llama descanso reparador. La palabra lo llama descansar en el poder de Dios. Para llegar ahí se necesita valor. Valor para decir, ya no puedo más. No como derrota, sino como verdad. Y la verdad en el reino de Dios no destruye, libera. Nos abre a la compañía de otros y sobre todo permite que Cristo actúe. Vivir en paz en medio de nuestras limitaciones no es signo de debilidad, es testimonio. En un mundo que corre sin parar, que valora la apariencia, alguien que puede decir, no lo tengo todo bajo control, pero estoy confiado, está mostrando otra fuente, una fuente eterna, porque ya no depende de su fortaleza emocional, sino del poder de Dios, y eso transforma la identidad. Ya no somos definidos por nuestro desempeño, ni por nuestra productividad, sino por la gracia que nos cubre, por el amor que nos levanta, por la presencia de Cristo que se hace fuerte justo donde más sentimos nuestra necesidad. Toma un momento ahora, respira, pregúntate, ¿dónde estás luchando por controlar lo que no puedes? ¿Dónde estás exigiéndote más de lo que tu alma puede entregar? Nómbralo, identifícalo y entrégalo. Ora conmigo, Señor, ya no quiero seguir peleando con mis fuerzas. He intentado sostener mi mente por mí mismo, pero hoy reconozco que necesito tu ayuda.
me rindo y declaro que tu gracia es suficiente para mí, que tu poder se perfeccione donde yo no puedo más. Amén. Y cada vez que lo necesites, vuelve a esta verdad. No escondas más tus debilidades. Allí es donde Cristo quiere brillar. Número 12. Hay momentos en la vida en los que todo parece un completo desorden, como cuando miramos el revés de un bordado. Vemos nudos, hilos cruzados, colores que no combinan. Y desde ahí, desde abajo, desde nuestro pequeño punto de vista, cuesta entender qué sentido tiene tanto enredo. Pero si uno pudiera ver ese bordado desde arriba, desde el lugar del Creador, descubriría que hay belleza, que hay forma, que hay un propósito. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No es una suposición, no es un deseo, es una certeza. Él no dice tal vez, ni ojalá. Dice sabemos, porque esta verdad no se apoya en lo que entendemos, sino en quién es nuestro Dios, fiel, bueno, soberano y lleno de amor. Y fíjate bien, dice todas las cosas, no algunas, no solo las que nos agradan, también aquellas que dolieron, las que nos rompieron el corazón, las que aún no entendemos, esas también. Nada se desperdicia en las manos del Señor. Él toma incluso lo que el enemigo quiso usar para dañarnos y lo transforma en algo que moldea nuestro carácter, que nos acerca más a Jesús, que forma su imagen en nosotros. Pero este bien del que habla Pablo no siempre se parece a lo que nosotros llamamos éxito. No siempre llega en forma de respuestas rápidas o caminos sin obstáculos. El bien de Dios tiene un valor eterno, no pasajero. Y cuando Pablo habla de ese bien, está hablando de que seamos hechos a la semejanza de Cristo. Ese es el objetivo final. Dios no está improvisando en tu vida, no está viendo cómo arreglar lo que se rompió. Él ya tenía el plan desde antes que comenzara todo. Aún en medio del dolor hay una dirección. Él no es un espectador a la distancia, es el artesano que trabaja cada parte con intención. Lo que tú ves como una página en blanco, Él lo ve como el inicio de un nuevo capítulo. Pero si perdemos esa perspectiva, comenzamos a imaginar lo peor. La ansiedad nos invade y pensamos que si no entendemos ahora, entonces todo está perdido. Eso nos vuelve ciegos a lo que Dios ya está haciendo, porque nuestra mirada se limita al presente, al momento de la herida, y se olvida del mañana. Sin embargo, cuando dejamos que la esperanza tome el lugar del miedo, todo cambia. Yo te invito a mirar hacia atrás. ¿Recuerdas algún momento difícil? Uno que no tenía explicación, uno que te hizo llorar, que te dejó confundido, y ahora que ha pasado el tiempo, no puedes ver que algo bueno salió de allí, que creciste, que encontraste una fuerza que no sabías que tenías, que descubriste una gracia que antes no habías conocido. Si ocurrió antes, ¿por qué no podría volver a suceder? Esta promesa no es para cualquiera, es para aquellos que han elegido amar a Dios, que caminan con Él, que viven conforme a su llamado, no porque sean perfectos, sino porque confían en aquel que lo es. Y en ese caminar, esta verdad se convierte en un ancla. Nos da calma aun cuando no tenemos todas las respuestas. Nos recuerda que lo que hoy nos duele puede ser parte de una obra más grande, que lo que ahora no entendemos puede ser la antesala de un milagro. Tal vez el diseño completo solo lo veremos cuando estemos en la presencia del Señor, pero eso no significa que no esté desarrollándose ahora. Te invito a hacer algo. Piensa en una situación del pasado que fue dura, aquella que te quebró, y pregúntate, ¿salió algo bueno de eso? ¿Hubo fruto, transformación, una nueva dirección? Si puedes reconocerlo, di con fe: Señor, veo que allí estuviste obrando, y ahora
con el mismo corazón, mira tu presente, eso que hoy no comprendes, que aún duele, y di: si pudiste obrar antes, también puedes obrar ahora. Aunque mis ojos no vean, sé que estás actuando. Y ora conmigo. Señor, en este momento confieso que no entiendo todo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Sé que todas las cosas, aun las que hoy me duelen, están cooperando para mi bien, porque te amo y fui llamado conforme a tu propósito. Amén. Él no ha cerrado el libro de tu vida. Cada página sigue en sus manos. Todo, absolutamente todo, está bajo su cuidado. Número 13. Cuando el viento sopla con fuerza y las olas amenazan con tragarte, hay algo que puede mantenerte firme: la fe. Imagina por un momento dos barcos en medio de un mar embravecido. El cielo se torna oscuro, el trueno retumba, el mar se levanta con furia. Uno de esos barcos no tiene ancla, lo empuja la corriente, lo arrastra el viento. No va hacia ningún destino, solo reacciona a lo que lo golpea. El otro, aunque sacudido por las mismas olas, permanece estable. No porque la tormenta no lo alcance, sino porque tiene un ancla echada al fondo. Así sucede con el corazón que se sostiene en Dios. La fe es ese ancla. El apóstol Santiago lo expresó con claridad: pero que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1, 6, 8. Él no nos está exigiendo una fe sin preguntas, sino advirtiendo sobre una duda que divide, que rompe la paz interior. Hay preguntas que nacen del deseo de entender más, pero hay otras que nos paralizan, que nos empujan de un lado a otro, entre la fe y el miedo. Esa duda no solo nubla la mente, también enfría el alma y nos deja a la deriva. La imagen que Santiago pinta es precisa. Una mente sin ancla espiritual se comporta como el oleaje, cambiante, inestable, sin dirección. ¿Y no es eso lo que a veces nos pasa? Hoy creemos con todo el corazón y mañana nos domina la incertidumbre. Hoy oramos llenos de esperanza, pero al amanecer nos consume la ansiedad. Es como vivir atrapado en una marea sin rumbo. Santiago usa una palabra griega para describir al que duda: dipsikos, que significa tener el alma dividida. Es como si en el interior hubiera una batalla constante entre dos voces, una que confía y otra que no puede. Y esa batalla agota. No es solo un cansancio físico, es algo más profundo. Es como intentar avanzar con un pie en el freno. Pero aquí hay una verdad que puede liberarte. La fe no es una emoción pasajera que aparece cuando todo va bien. Es una decisión, una elección que hacemos aun cuando el corazón tiembla. No necesitas sentirte fuerte para confiar. Necesitas decidir confiar en aquel que ha demostrado su fidelidad una y otra vez. Y también necesitas cuidar tu fe, porque hay muchas cosas que la erosionan. Palabras negativas, ambientes de temor, hábitos que drenan el alma. Si no filtramos lo que oímos, lo que vemos, lo que permitimos que entre en nuestra mente, nuestra fe se debilita. Por eso proteger nuestros pensamientos es esencial. Lo que pensamos alimenta lo que sentimos, y lo que sentimos guía nuestras acciones. Pero si ponemos la fe al principio del proceso, si meditamos en lo que Dios ha dicho y no en lo que el mundo grita, entonces las emociones se calman y nuestras decisiones reflejan la verdad. La fe no ignora el dolor, pero lo sitúa en un contexto eterno, y no estamos solos. Dios nos ha dado la comunidad para fortalecer nuestra fe. Cuando las dudas nos asalten, necesitamos rodearnos de hermanos que oran con nosotros, que nos recuerdan lo que Dios ha hecho, que nos levantan cuando sentimos que no podemos más. La duda crece cuando nos aislamos, pero la fe florece cuando estamos en comunión. Y recuerda, la fe no requiere certezas absolutas. La fe bíblica es decirle a Dios: Señor, no entiendo, pero confío.
no veo el camino, pero sé que tú no fallas. Esa fe ya es un ancla, y esa ancla no solo sostiene tu alma, también fortalece tu cuerpo. La ciencia lo confirma. Quienes confían profundamente en Dios activan partes del cerebro que reducen el estrés, mejoran la concentración y aumentan la fortaleza emocional. Dios no diseñó la fe solo para la vida eterna, sino también para sostenernos aquí y ahora. Te invito a hacer algo. Piensa en un área de tu vida donde la duda te roba la paz. Nómbrala, siente su peso. Ahora imagina un ancla, tu fe, tu decisión de confiar. Visualiza cómo esa ancla desciende, atraviesa los pensamientos agitados, las emociones confusas, hasta aferrarse al fondo firme de la palabra de Dios. Y ahí se queda, y ahí te sostiene. Y dile con el corazón: Señor, hoy decido anclar mi mente en lo que sé de ti, no en lo que veo, no en lo que siento. Tú eres fiel, tú eres mi roca. Aunque la tormenta ruja, aunque el viento me azote, no seré arrastrado, porque mi fe está firme, porque mi alma tiene ancla. Amén. Y cada vez que sientas que las olas te quieren sacudir otra vez, vuelve a esta imagen. Tú no eres la ola, tú eres el barco anclado, y mientras tu fe esté puesta en Cristo, ninguna tormenta podrá hundirte. Número 14. Hay momentos en la vida en los que sabemos tanto, pero sentimos tan poco. Daniel era un hombre que había leído todos los pasajes que hablaban sobre la paz de Dios. Los conocía de memoria, podía recitarlos uno tras otro sin titubear. Había asistido a talleres, escrito páginas de apuntes, participado en grupos donde se hablaba de la ansiedad y de confiar en el Señor. Pero cuando la noche caía y la habitación se sumía en silencio, volvía esa tormenta que no podía controlar. El corazón le latía con fuerza, su mente se agitaba y esa paz que conocía en teoría nunca descendía sobre su alma. ¿Cómo puede alguien tan preparado seguir tan inquieto por dentro? El apóstol Santiago nos lo explica con palabras que no dejan lugar a confusión. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hay un tipo de engaño muy peligroso, y es creer que saber es suficiente. Pensamos que porque tenemos la información, ya hemos recorrido el camino. Pero la verdad no cambia una vida hasta que es obedecida. Es más, cuanto más sabemos sin actuar, más grande se vuelve nuestra frustración. Sentimos que deberíamos estar más tranquilos, más confiados, pero no lo estamos. Y no porque Dios haya fallado, sino porque no hemos dado el paso de vivir lo que ya sabemos. Santiago nos da una imagen que todos comprendemos: mirarse en un espejo. Dice que oír la palabra sin obedecerla es como mirarse y luego, al instante, olvidar el rostro. La Escritura es ese espejo. No nos muestra solo enseñanzas, nos muestra a nosotros mismos. Refleja nuestras heridas, nuestras reacciones, nuestras debilidades. Pero ese reflejo de nada sirve si no hacemos algo con lo que vemos. Si notamos una grieta en el alma y no hacemos nada, estamos ignorando el llamado del Señor. Ver y no actuar es cerrar los ojos con intención. Pero Santiago no se queda en la advertencia. Nos habla de una promesa gloriosa. Hay una ley que da libertad. ¡Qué regalo tan precioso! Algunos piensan que los mandamientos de Dios son cadenas, pero es al revés. Son llaves que nos liberan del peso que nunca debimos cargar. Cuando Dios nos dice que no nos angustiemos por el mañana, no está limitando nuestra mente, está aligerando nuestras cargas. Su palabra, cuando se vive, libera. Y ahí entra algo vital: la constancia. No se trata de aplicar la palabra una vez, como si fuera un botón de emergencia. Santiago dice que la bendición llega a quienes perseveran, es decir, a quienes hacen de la obediencia una forma de vida, no una reacción esporádica.
El cambio no ocurre en un instante. Es como el trabajo del alfarero. Cada giro del torno moldea un poco más el barro. Lo que al principio cuesta, con el tiempo se vuelve natural. Muchos sabemos lo que ayuda, pero no lo hacemos. Sabemos que dar gracias cada día puede traer paz, pero no agradecemos. Sabemos que meditar en la palabra trae renovación, pero dejamos pasar los días. Sabemos que debemos llevar nuestras cargas a los pies de Cristo, pero las seguimos rumiando hasta enfermarnos. ¿Por qué no aplicamos lo que ya conocemos? Porque el cambio asusta, porque nos hemos acostumbrado a vivir con las cadenas, porque nos cuesta creer que pueda funcionar. Pero la fe no se prueba en los sentimientos, se prueba en los pasos que damos. No necesitas sentirte preparado, solo necesitas comenzar. Y ahí es donde los hábitos hacen la diferencia. No podemos esperar un fruto nuevo si seguimos sembrando lo mismo. Necesitamos actos pequeños pero intencionales que transformen el saber en vivir. Leer la palabra por la mañana, dar gracias en voz alta, orar con honestidad, contarle a alguien tu lucha y orar juntos. Son cosas simples pero repetidas. Abren caminos nuevos en el alma. Incluso la ciencia lo confirma. Cada vez que obedeces una verdad bíblica, tu mente se renueva. Se debilitan los caminos del temor y se fortalecen los de la paz. Santiago lo dijo antes que los estudios lo demostraran. Lo que haces con constancia transforma lo que eres, y no estás solo. Estás rodeado de personas que no solo hablan de fe, sino que la viven. Te inspira. Ver a alguien aplicar la palabra en medio de su tormenta y ver cómo florece la esperanza en su vida, te hace creer que tú también puedes. Haz una pausa ahora. Pregúntate, ¿qué enseñanza sobre la paz conozco, pero no estoy practicando? Tal vez sea hecha toda tu ansiedad sobre él. Tal vez orad sin cesar. Tal vez pensad en todo lo puro, justo y amable. Escoge una, escríbela, y esta semana vívela. Haz un plan sencillo, práctico. Tal vez anotar 3 razones para agradecer cada noche. Tal vez sustituir pensamientos de miedo por un versículo. Tal vez regalarte unos minutos de silencio con Dios al comenzar el día. No esperes que llegue el momento perfecto. Da el primer paso y ora así: Señor, no quiero ser solo un oyente. No quiero acumular más conocimiento sin fruto. Ayúdame a poner en práctica lo que ya sé. Enséñame a caminar en tu palabra, a vivirla cada día, con la esperanza de tu promesa para quienes te obedecen. Amén. El cambio no está en saber más, sino en vivir lo que ya sabes. Ahí comienza la verdadera transformación. Número 15. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nuestra mente está atrapada entre el miedo y la desesperanza. Igual que el pueblo de Israel se vio acorralado entre el mar y el ejército del faraón. Imagínalo, el ruido de los carros acercándose, la arena del desierto volando por los aires y el corazón latiendo con el peso de lo inevitable. No había salida, no había lógica que calmara el alma. Sin embargo, en ese instante donde todo parecía perdido, Moisés habló con una certeza que solo viene de Dios. El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense tranquilos. Para muchos eso pudo sonar absurdo. ¿Tranquilos ahora, cuando la muerte los está alcanzando? Pero ahí está el corazón de esta promesa. Fue dada en el caos, no en la calma. En la oscuridad, no en la luz del día. Y por eso sigue teniendo poder hoy, cuando nuestra mente se ve envuelta en pensamientos que no cesan, en angustias que no nos sueltan, en culpas que nos consumen. Cuando sentimos que no podemos más, esa misma voz resuena: el Señor peleará por ti. Y no se trata de una batalla compartida, como si tú comienzas y Dios termina. No, Él es quien da el primer paso. Él es quien entra en escena. Él es quien actúa. Tú no estás solo peleando en tu mente. Hay un Dios
que ya está obrando por ti. Y cuando Él te dice que estés tranquilo, no te está pidiendo pasividad, sino confianza. Como un soldado que no se mueve, pero sabe que su comandante ya ha dado la orden y que la victoria está en camino. No es indiferencia, es fe. Es una postura del alma que dice: aunque todo dentro de mí esté revuelto, yo elijo creer que Dios ya está peleando por mí. Y ese Dios no es una idea vaga, no es un pensamiento positivo. Es el mismo Señor que abrió el mar, que derrotó gigantes, que venció sin armas humanas, aquel que nunca perdió una batalla, aquel que sigue siendo fiel, aunque tu mente no lo sea. Su poder no depende de tu claridad, ni su amor de tu estabilidad emocional. Él es suficiente. Entonces, ¿por qué seguimos luchando con nuestras fuerzas? Nos esforzamos con pensamientos que nos desgastan, con ansiedad que nos domina, con miedos que intentamos controlar. Pero eso es como intentar apagar un incendio con las manos vacías. No funciona. Lo único que conseguimos es más cansancio. Dios no nos pidió eso. Él nos pidió algo más profundo, que confiemos. Rendirnos a la ansiedad es dejarnos caer, pero rendirnos a Dios es entregarle las llaves de nuestra paz. Es decirle: Señor, ya no tengo cómo, pero tú sí. Y en ese acto de fe comienza algo nuevo. Hay personas que pasaron años atrapadas en luchas internas hasta que decidieron dejar de pelear solas. No significa que todo cambió de la noche a la mañana, pero la paz empezó a entrar. Las cargas se hicieron más ligeras y los resultados superaron sus expectativas. Así como Israel no solo cruzó el mar, sino que vio al enemigo desaparecer, tú también verás que Dios no solo te saca, sino que vence lo que te persigue. Y aquí hay algo hermoso. Cuando eliges quedarte en paz en medio del caos, estás adorando. Tu quietud es una declaración de fe. Estás diciendo: creo más en Dios que en mis pensamientos. Confío más en su palabra que en lo que siento ahora. Eso honra al Señor, porque estás reconociendo que Él es suficiente. Tómate un momento ahora. Piensa en esa batalla mental que llevas librando tú solo. Nómbrala. Luego imagina que sueltas tus armas, que dejas de forcejear y que delante de ti avanza el Dios de los ejércitos. Él no necesita tu ayuda, solo tu confianza. Y ora así: Señor, en esta batalla yo elijo quedarme en paz, no porque no importe, sino porque ya no depende de mí. Tú estás peleando por mí con una sabiduría y un poder que sobrepasan mi entendimiento. Yo me mantengo firme, espero y veré tu salvación. Amén. Puede que el mar esté enfrente y el enemigo detrás, pero si Dios está contigo en medio, tú ya estás en el lado de la victoria. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que el Señor te habló en medio de tus propias batallas mentales, te invito a dejar un comentario con las palabras: estoy más cerca de Dios. Así sabremos que caminamos juntos en esta jornada de fe, que no estás solo y que estás confiando en aquel que nunca ha perdido una batalla. Queremos orar por ti, leer tu testimonio y seguir alentándonos unos a otros en el nombre del Señor. Gracias por llegar hasta aquí, por abrir tu corazón a la palabra. Que el Dios de paz guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga abundantemente.